Tremendo mensaje de la palabra de Dios el día de hoy. Vamos a continuar con nuestra serie sobre los 10 mandamientos. Y los hijos de Dios repetimos los 10 mandamientos. En esta ocasión, con el 9º mandamiento. No hablarás falso testimonio. Voltee usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale, no hablarás falso testimonio. Y nos dice la palabra del Señor en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Este es el 9º mandamiento. Vamos a ponernos en la presencia de Dios y vamos a pedirle que el Señor nos bendiga en base a este versículo. Padre, gracias te damos en esta hora por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu verdad. Gracias te damos porque tú tienes un cuidado profundo por nuestras vidas, porque nada nos falta, porque al que te tiene a ti no le falta nada. Gracias porque tú eres nuestro pastor, nuestro consolador, nuestro rey. Y te pedimos en esta hora que perdones nuestros pecados y miserias, que perdones toda falta, mala actitud, hábito y cualquier otro obstáculo que nos separe de ti. Quítalo, Señor, te lo pedimos. Nos arrepentimos, lávanos con la sangre bendita de Jesucristo. Y te pedimos que tu palabra preciosa entre a nuestros oídos y penetre profundamente en nuestra mente y nuestro corazón, de modo que podamos poner por práctica todos tus mandamientos y glorificar tu nombre precioso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Y estamos hablando respecto a los 10 mandamientos. Ahora en nuestra serie nos toca el 9º mandamiento, no hablarás falso testimonio. Y hemos meditado que Dios nos ha dejado los 10 mandamientos para hacernos felices. Y los hijos de Dios, repetimos, para hacernos felices. Dentro del plan majestuoso de Dios se encuentran estos 10 mandamientos, que son 10 principios básicos por medio de los cuales nosotros podemos llevar adelante nuestra vida cristiana. Hay personas que dicen que no existe una verdad absoluta. Déjame decirte, la Biblia, la palabra de Dios, es la verdad absoluta. No hay nada fuera de ella que pueda considerarse la verdad absoluta, excepto las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios. Y hoy hablaremos respecto a este 9º mandamiento que nos habla respecto a no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, lo que también equivale a no mentir. Muchas personas conocen este mandamiento como no mentirás. Y este mandamiento que nos dice no hablarás falso testimonio, pues significa no deberás responder o no deberás repetir. Y la enseñanza es que a menos que tú hayas sido un testigo presencial de algo, no tienes derecho a abrir la boca en el asunto. De modo que esto es precisamente lo que nos ordena este mandamiento. No seamos testigos falsos. Y vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 12, en los versículos 36 y 37.
Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Así es que el Señor nos está hablando respecto al falso testimonio y la mentira. Por cada palabra vana, una palabra superficial, una palabra que dijimos por accidente, vamos nosotros a dar cuenta, nos dice la Escritura, en el día del juicio. De toda palabra vana, de toda palabra superficial. También nos dice Proverbios en el capítulo 12, versículo 22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Vamos a repetirlo juntos. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. ¿Qué es abominación al Señor? Los labios mentirosos. Una persona que miente, nos dice las Sagradas Escrituras, es abominación, es algo detestable, es algo repudiado por Dios. Pero los labios que dicen verdad son su contentamiento. ¿Por qué? Porque Dios es verdad, porque su palabra es verdad, porque Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Entonces nosotros nos sintonizamos al Señor cuando nosotros decimos la verdad. Y todo pecado, debemos de saber, empieza con una mentira. Dios le dijo a Adán que no comiera del fruto prohibido porque si no iba a morir. Y nos dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5, que Satanás opinaba de una manera diferente. Y nos dice la Escritura, Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Cómo se inició el pecado en la creación? Con una mentira. Satanás diciéndole a Eva lo contrario de lo que Dios había dicho. Dios había dicho: el día que tomen de ese fruto prohibido van a morir. Y recordamos Romanos 6:23 que nos dice: la paga del pecado es muerte. Y cuando la Biblia habla de muerte, nos habla de separación. Separación espiritual, que es la separación de Dios por causa del pecado. Separación física, que es la separación de la persona que fallece de los demás que estamos vivos. Finalmente, la muerte eterna, que es la separación eterna de la persona de Dios por toda la eternidad. Son los tres tipos de muerte que nacen del pecado. Y fueron lo que nació del pecado de Adán y Eva. Después de que Adán y Eva comieron de la fruta prohibida, el pecado nació. El pecado que es responsable de la enfermedad, de la muerte, del divorcio, de las guerras, todo por causa de la primer mentira. Así es que el pecado entra en la creación en forma de mentira. Y esto debe quedarnos muy claro porque en todo pecado hay generalmente una mentira implícita. Y eso debemos de saberlo. ¿Por qué fue crucificado Jesús? Jesús fue crucificado a causa de labios mentirosos del grupo de aquellas personas de Gilel. Ellos contrataron testigos falsos y a causa de esas mentiras Jesús fue enjuiciado, fue convicto y fue
crucificado. Y tú debes de saber que si hay mentira en tus labios, si hay calumnias, murmuraciones, no podrás ser declarado inocente. ¿Por qué mienten las personas? Las personas mienten por dos razones básicas. La primera de ellas, por temor a las consecuencias. Todo mentiroso va a ser descubierto. Toda verdad permanecerá y toda mentira será expuesta. ¿Por qué una persona miente? Generalmente por temor a las consecuencias. Y entonces dice una mentira. Y también hay otra razón. Las personas también mienten por causa de malicia u odio. Y aquí vamos a ver 4 reglas fundamentales del habla. Y los hijos de Dios repetimos 4 reglas fundamentales del habla. Cuando nosotros hablamos, debemos de tomar en cuenta 4 cosas. Número 1, lo que vamos a decir debe de ser estrictamente la verdad. Y los hijos de Dios repetimos, lo que vamos a decir debe ser estrictamente la verdad. La segunda regla es que lo que tú hables debe traer bendición a los oyentes. Y los hijos de Dios repetimos, la segunda cosa es que lo que yo hable debe traer bendición a los oyentes. La tercera regla es que lo que yo hable debe traerle gloria a Dios. Y los hijos de Dios repetimos, lo que yo hable debe traerle gloria a Dios. Y finalmente, la regla número 4, que es lo que yo hable debe tener una motivación pura. Son 4 reglas fundamentales que no nos van a permitir decir mentiras, que no nos van a permitir dar un falso testimonio, que no nos van a permitir calumniar, chismear, adular o exagerar. Entonces, la primera cosa, lo que yo debo decir debe de ser estrictamente la verdad. Segunda regla, lo que yo digo debe ser de bendición para los que me están escuchando. La tercera regla, lo que yo diga debe traerle gloria a Dios. Y cuarta, lo que yo diga debe tener una motivación pura. Si nosotros nos regimos por estas 4 leyes del habla, no vamos a caer en pecado. Y entonces vamos a tener mucho cuidado en lo que digamos. Porque la mentira destruye tu corazón. La mentira destruye las amistades. La mentira destruye el matrimonio, la familia y la iglesia. Nos dice el libro del profeta Jeremías en el capítulo 9, versículo 8. Fíjese usted. Jeremías 9, versículo 8. Saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla, con su boca dice paz a su amigo y dentro de sí pone sus acechanzas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Saeta afilada es la lengua de ellos, es una saeta, una flecha afilada es la lengua de ellos. Engaño habla, con su boca dice paz a su amigo, pero dentro de sí pone sus acechanzas. ¿Cómo revertir el efecto de la mentira? Y los hijos de Dios repetimos, ¿cómo revertir el efecto de la mentira? Nosotros podemos revertir el efecto de la mentira con el poder de la bendición. Y los hijos de Dios decimos, podemos repetir el poder de la mentira con el poder de la bendición. Y nos dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 12, Romanos 12 versículo 21, casi al final del libro de Romanos, la obra maestra del apóstol San Pablo, nos dice en el versículo 21, no seas
vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. También nos dice Proverbios, capítulo 26, versículo 2. Proverbios 26, versículo 2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Este versículo es muy profundo. En este momento solamente voy a hacer referencia a que todo tiene una razón. Dice la palabra, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Y Mateo capítulo 5, versículos 44 y 45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dice, amad a vuestros enemigos y luego bendecid a los que os maldicen. ¿Quiénes son los que nos maldicen? Los que dicen mal, los que dicen mentira, los que dicen calumnia, los que dicen chisme contra nosotros. Nos dice la palabra del Señor, bendice al que te maldice, bendice al que te maldice, bendice al que habla mal de ti, bendice al que miente respecto a ti, bendice al que te calumnia, bendice al que chismea alrededor de ti. De modo que nosotros podemos revertir el poder de la mentira con el poder de la bendición. Hay poder en la bendición, hay poder en la bendición. Cuando alguien miente contra ti, tú bendícelo. Si alguien miente contra ti, tú bendícelo, porque la bendición será tuya. Nos dice Romanos en el capítulo 12, versículo 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y luego del 17 al 21, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Aquí es donde nos está diciendo la palabra de Dios el poder de la bendición. El poder de la bendición es mayor que la mentira. Si nosotros bendecimos, esa mentira se va a caer. Y vamos a hablar de 4 maneras de mentir que nosotros podemos tener por ahí no muy claro. Hay 4 maneras en que nosotros podemos mentir. La primera de ellas es por medio de la calumnia. La calumnia es mentir respecto a la conducta de una persona. ¿Qué es una calumnia? Es mentir respecto de alguien. Pero ponga mucha atención, calumniar también puede ser decir la verdad con intención de dañar. Hay personas, pues, que no mienten, pero dicen una verdad con la intención de dañar a alguien. Eso también puede ser considerado calumnia, porque tiene el objetivo de dañar a las personas. De modo que la primera forma en que nosotros podemos mentir es por medio de la calumnia.
El calumniador trae veneno en su lengua. Hay creyentes, aún cristianos, que clasifican los pecados y dicen, no, pues pecado grave, la fornicación, el adulterio, la perversión sexual, el homicidio, el robo, pero yo lo único que hago es decir mentiras, calumnias, chismes, murmuraciones. Bueno, todo eso se clasifica como pecado de mentira. Y la palabra de Dios nos dice que hay un solo infierno. No hay diferentes tipos de infiernos. Hay un solo infierno donde van todos los pecadores que no han sido reconciliados por medio de la sangre de Jesucristo. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Hay un premio y un castigo. El premio es la gloria eterna. Y la gloria eterna no es merecedora de las personas buenas. Hay gente que tiene esto equivocado. Dice, no, es que al cielo van los buenos. No. Dicen, al infierno van los malos. No. Al cielo van buenos y malos, pero que hemos sido reconciliados con la sangre de Jesucristo. Y al infierno van buenos y malos, que no han sido reconciliados por la sangre de Jesucristo. De modo que, ¿qué es la clave? La clave es tener a Jesucristo como nuestro Salvador personal. La clave es la sangre de Jesucristo, limpiándonos todos nuestros pecados y miserias. Cuando lleguemos al cielo, vamos a ver pecadores. Vamos a ver a esta persona y a la otra y a la otra y a la otra, que fueron grandes pecadores, pero que fueron lavados con la sangre del Cordero y están en el cielo. Y en el infierno no veremos personas buenas que fallecieron, pero sin ser limpiados, sin ser lavados con la sangre de Jesucristo. Y entonces están en el infierno. Así es que cada calumniador, chismoso, murmurador, que diga, aunque sean mentiras blancas y que no ha sido reconciliado con Dios por medio de la sangre de Jesucristo, tiene un lugar en el infierno eterno. La segunda forma de mentir es chismear. Nos dice Proverbios en el capítulo 16, versículo 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Eso nos dice el 18. Y el 28 nos dice, el hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Y los hijos de Dios repetimos, y el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Tú conoces personas chismosas? Esas personas chismosas hoy se les dice simplemente comunicadores. Ya no son chismosos, son comunicadores, porque en este siglo XXI la gente se ha encargado de cambiarle el término a las personas, dulcificando los términos. Ya el homosexual no es homosexual, es una persona con una conducta sexual diferente. La Asociación Americana de Psiquiatría hace unos años tuvo que sacar de la clasificación de enfermedades mentales la homosexualidad, el lesbianismo, la perversión sexual, el sadomasoquismo. Los tuvo que quitar porque por la gran presión de la comunidad homosexual y lesbiana de que eso debía desaparecer y debía de ser considerado tan solo una conducta sexual diferente. Y se reformó la Asociación Americana de Psiquiatría su lista de enfermedades psiquiátricas y de desviaciones mentales. Bueno, lo mismo ocurre el día de hoy con la mentira. Ya no se le dice chisme, se le dice comunicador. Es un gran comunicador. Y si hay chismosos en tu grupo de amigos, entonces ese grupo de amigos, nos dice la palabra de Dios, tiene el riesgo de ser dividido. También nos dice Proverbios en el capítulo 17, versículo 9. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Y los hijos de Dios repetimos, mas el que la divulga
aparta al amigo. Si tú sabes algo malo de alguien, cállate. Si tú sabes algo malo de alguien, cállate. Porque calumnia es decir la verdad con intención de dañar. Entonces, aunque sepas algo malo de alguien, calla. Dice la palabra del Señor en este Proverbios 17:9, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Nadie puede ser amigo de un chismoso. Un chisme apartará a todos los amigos que tienes. También nos dice Proverbios 26, versículo 20, mucho tiene que decirnos la palabra de Dios respecto a la mentira y en este caso del chisme. Proverbios 26, versículo 20 nos dice, sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda. Bendito sea Jesucristo. Donde no hay chismoso cesa la contienda. De modo que deja de chismear. Voltee usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale, deja de chismear. Hacia el otro lado. Y diga, deja de chismear. Y debemos exhortar a las personas a no ser chismosas. De modo que si no es tu asunto, cállate. Esa es la regla. La tercera forma en que nosotros podemos mentir es por medio de adular. ¿Sabe qué quiere decir adular? Adular quiere decir cosas exageradamente respecto de una persona o alabar a una persona exageradamente o ponerle mucha crema a los tacos, como decimos, ¿verdad? Adornarle la cosa a la persona. Eso es adular. Adular es una forma de mentir. ¿Cuál es el propósito del adulador? El propósito del adulador es obtener algo de ti o está tratando de controlarte. Y la adulación es una forma de manipulación. Y la manipulación es una forma de ejercitar el espíritu de brujería. El espíritu de brujería consta de manipulación, dominación e intimidación. Estas tres características del espíritu de brujería, tiene el objetivo de manipular a alguien por medio de la adulación. Una persona que adula está ejerciendo espíritu de brujería porque busca manipular a esa persona por medio de la adulación. Así es que todo esto se refiere a adular. También nos dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 20, versículo 19. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Nos dice la palabra de Dios, suelto de lengua. ¿Qué quiere decir suelto de lengua? Engañador, chismoso, exagerado, persuasivo o adulador. Cuando tú alabas a alguien por algo que no ha hecho o que no merece esa alabanza, te es pecado. Decir algo de alguien y hacerlo exageradamente bueno, eso es adular, y adular es pecado. Entonces, estas normas nos van a guiar para no caer en pecado contra el 9º mandamiento. La cuarta forma de mentir es por medio de exagerar. Ninguna actividad está más sujeta a caer en la exageración que el ministerio cristiano. Porque nosotros podemos exagerar grandemente. No es que pasó esto y esto y esto en la reunión y esto y lo otro y más allá y exagerar algo. Quizá la actividad donde se presta más a exagerar es dentro del ministerio. Por eso debemos de ser muy cautos en lo que decimos, en lo que hablamos respecto de la obra de Dios. No exageres. Exagerar es mentir.
Nos dice el Salmo 141, versículo 3. Salmo 141. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Bien clarito que nos dice la palabra de Dios de que cuidemos lo que decimos. ¿Cuál es la conclusión que podemos tomar de esto que hemos mencionado? Bueno, primera de ellas, si tú no eres un testigo presencial, no hables, porque si hablas, eso te es considerado falso testigo, y ser falso testigo es caer en el pecado de la mentira. Segunda enseñanza que debemos obtener de esto es no calumniar, no chismear, no adular y no exagerar, porque son las 4 formas de mentir. Y los hijos de Dios repetimos: no calumniar, no chismear, no adular y no exagerar. Son las 4 maneras en que nosotros podemos estar mintiendo. Y eso debe estar desterrado de nuestra boca. La tercera enseñanza que podemos obtener es que la mentira cae con el poder de la bendición. Bendito sea Jesucristo. La mentira cae con el poder de la bendición. The power of blessing, el poder de la bendición. Y Dios aborrece los labios mentirosos. Nos dice Proverbios en el capítulo 6, versículo 16. Proverbios 6, 16 y 17. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Fíjese que nos pone la palabra de Dios 6 cosas que aborrece el Señor, y aún 7 abomina su alma, e incluye en la lista los ojos altivos, la lengua mentirosa. La lengua mentirosa está en esta lista. Las manos derramadoras de sangre, el homicidio. Fíjese, pone el homicidio a la misma altura que el mentir y que la soberbia. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Qué es sembrar discordia? Sembrar problemas entre los hermanos. De modo que por lo menos 2 veces nos dice este Proverbios 6, de 6 cosas que aborrece el Señor. Y dentro incluye la lengua mentirosa y nos dice el corazón que maquina pensamientos inicuos y el testigo falso que habla mentiras. 2 veces claramente nos habla de mentir, en el versículo 17 y en el versículo 19. Y el versículo 18 nos dice el corazón que maquina pensamientos malvados. Y nos dice Proverbios capítulo 12, versículo 22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Bendito sea el Señor Jesucristo. Proverbios 19, versículo 5. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. De modo que podemos tener esta enseñanza. Número 1, y muy importante, no te mientas a ti mismo. Voltee usted a ver a la persona que tiene a un lado y dígale: no te mientas a ti mismo. Fíjese que a veces no tenemos esta convicción, pero nosotros podemos mentirnos a nosotros mismos respecto a algo. Nos vemos en el espejo y decimos: no estoy tan gordo, ¿verdad? O nos vemos en el espejo y decimos: no me veo tan mal. Tu cara parece que eres sobreviviente del holocausto nazi o prófugo de la funeraria, y dices: me veo bien.
¿Eh? Nos mentimos a nosotros mismos. Pienso que todo eso entra dentro de los mecanismos de defensa inconscientes de la mente para no hacernos daño. No te mientas a ti mismo y no mientas a otros, porque Dios te considerará culpable. Nos dice Apocalipsis en el capítulo 21, y esto demasiado importante e interesante, Apocalipsis 21, versículo 8. Tremendo pasaje de la palabra de Dios. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los 8 que no fueron al cielo. Nos dice la palabra del Señor, los cobardes, los incrédulos, los abominables, es el número 3, los homicidas, número 4, los fornicarios, 5, los hechiceros, 6, los idólatras, 7, y todos los mentirosos, los 8 que no van al cielo. Esto podía ser el título de un mensaje escalofriante. Los 8 que no asistirán al cielo, 8 personas que no irán, nos dice la palabra, los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Tremenda palabra de Dios, que nos incluye la mentira como un grave pecado en la misma lista donde está la fornicación, la hechicería, la idolatría y el homicidio. Tremenda palabra de Dios. De modo que nos dice la palabra del Señor que cada mentiroso pertenece al infierno. Algo que a mí me ayudó muchísimo para dejar de mentir fue saber que Satanás es el padre de la mentira. Y saber que Satanás es el padre de la mentira y que si tú mientes te estás identificando con Satanás, eso te debe dejar de hacer mentir. Te debe dejar de hacer mentir. Vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a cerrar nuestros ojos. Y déjame decirte, en la misma lista donde están los homicidas, están los mentirosos. Necesitas renunciar a la mentira hacia otras personas y la mentira hacia ti mismo. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, vamos a orar en voz alta. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, perdóname, porque he mentido, he dado falso testimonio, he calumniado, he chismeado, he adulado y he exagerado. He caído en las 4 maneras de mentir y me he hecho culpable del 9º mandamiento. Perdóname, Señor. Perdóname porque de esta manera te he ofendido. Ahora quiero prometerte, por medio de tu gracia, apartarme de toda forma de mentira para darte la gloria, diciendo la verdad. No quiero identificarme con Satanás y sus demonios. Quiero identificarme con Jesús, quien es el camino y la verdad y la vida. Padre, perdóname y límpiame. Me arrepiento de este pecado y de cualquier otro. Lávame con la sangre de Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Que la paz tuya, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, venga a mi mente y a mi corazón. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo.
Amigo, amiga, usted que nos ha visto a lo largo de esta transmisión nacional y mundial, déjeme decirle, hay salida para usted. Hay manera que usted puede ser perdonado, limpiado, solamente por medio de la sangre de Jesucristo. Si usted se arrepiente de este pecado, de cualquier otro, si usted se arrepiente, si usted invoca el poder de la sangre de Jesucristo, usted puede ser limpiado y su camino puede ser un camino totalmente diferente. Dice el Señor en su palabra, no hay justo ni aún uno. Y eso significa que todos somos pecadores. Dice la palabra del Señor, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso quiere decir que cada pecador merece el infierno eterno. Pero hay salida para usted y para mí. Dice el Señor en su palabra, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Y concluye la Escritura diciéndonos, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si usted se arrepiente e invoca la sangre de Jesucristo, sus pecados pueden ser limpiados y usted ir en camino al cielo. Puede hacer conmigo esta breve oración. Padre, Señor del cielo y de la tierra, me reconozco pecador, te he ofendido todos los días de mi vida, perdóname, me arrepiento, lávame con la sangre de Jesucristo, anula el récord de mis pecados y bautízame con el Espíritu Santo. Quiero ser lleno del Espíritu Santo. Señor Jesús, me declaro propiedad de Dios y propiedad tuya. Sé mi Señor, sé mi Rey, sé mi gobernante. Me declaro salvo, santo y en camino al cielo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a dar un aplauso a nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor.